La primera ponencia está a cargo de Eguzquiñe Sáenz de Zaitegui, es investigadora de la empresa Tecnalia, es experta en políticas de innovación, experta en políticas de desarrollo territorial. Ha trabajado en varios planes estratégicos, en Gijón, en Donosti, en algunos planes de Latinoamérica y, en fin, va a incidir también en cosas que hemos estado viendo, pero haciendo hincapié en el tema de la innovación y de la competitividad y de la investigación, que es importante en la estrategia de desarrollo territorial. Y encantado de tenerte, Eguzquiñe, cuando quieras. Nada, lo primero, daros las gracias a vosotros, Román, a Román y a Cristina, por habernos hecho posible estar aquí, contar nuestra experiencia desde Tecnalia y, no sé, poder contribuir un poquito a este camino que queréis iniciar ahora, ¿no?, aquí en Alicante. Bueno, como decía Román, yo formo parte de una gran empresa que se llama Tecnalia, vengo del País Vasco. Trabajo en un centro tecnológico y eso influye mucho en la manera en que abordamos la planificación estratégica de ciudades. Yo creo aportando valor importante. Voy a empezar contándoos un poco quiénes somos, ¿no? Hay que poner un poco en valor los datos. Tecnalia es el primer centro tecnológico privado de investigación aplicada en España y es uno de los más grandes de Europa. Nuestro objetivo principal es ayudar a los territorios y a las empresas a poner en valor la tecnología y a transformar la tecnología en PIB, que en realidad es a lo que todos tenemos que responder, ¿no?, en riqueza para las personas de los territorios. Somos 1.500 personas los que formamos esta empresa, pero bueno, en el día a día funcionamos como cualquier empresa. Nos encontramos con los problemas que podéis tener vosotros en vuestro día a día, ¿no? Somos en total 7 divisiones de negocio. 6 son eminentemente tecnológicas, orientadas a construcción, energía, medio ambiente, ICT, tecnologías de la información y la comunicación, industria y transporte, salud y servicios tecnológicos. Y no he citado la tercera, que es a la que yo pertenezco, que es estrategias de innovación, que somos un poquito los bichos raros del centro tecnológico, ¿no?, porque nos dedicamos a las políticas de innovación y a que esas tecnologías que el resto de compañeros se encargan de desarrollar y de investigar, pues nosotros apoyamos a que las ciudades y las regiones sean capaces de fomentarlas y de que lleguen al mercado, ¿no? Desde esta perspectiva multitecnológica, si se podría decir, el tema de las ciudades es para nosotros un tema fundamental porque alberga los grandes retos de la sociedad en el siglo actual. Y lo que estamos intentando, todas las divisiones, estamos intentando aportar nuestro granito de arena para que desde países, regiones y ciudades como vosotros, como Alicante, podáis sacar provecho de estas tecnologías y construir un futuro inteligente que no es otro que un futuro bueno para todos, haciendo un buen provecho de las tecnologías. Detrás de nuestra filosofía se puede decir que nuestros objetivos es generar ventajas sostenibles vinculadas a las ciudades y al territorio, produciendo progreso y bienestar para los ciudadanos, es decir, crear opciones de desarrollo sobre tecnologías que nos permitan construir nuestra ciudad como queremos, respondiendo a nuestras necesidades. Dentro de la división de estrategias de innovación he tenido ocasión en los últimos 2 años principalmente de trabajar mano a mano con ciertos agentes de las administraciones públicas locales. La verdad ha sido un proceso de aprendizaje y de creación de conocimiento conjunto que
que la verdad es que es impagable. Aquí lo puedo decir personalmente. Hemos trabajado, somos un equipo de varias personas, aunque aquí esta tarde esté yo sola presentando esta ponencia. Hemos tenido ocasión de elaborar la DUSI de Gijón, la DUSI de Donostia San Sebastián y en los 2 últimos años el Plan Estratégico de Gijón, que esta mañana Fernando ha estado contando un poco los entresijos de la casa, de lo que ha supuesto ese proceso, y que yo luego voy a tratar de comentar cuáles han sido las dinámicas que se esconden detrás de los documentos que podéis ver en la página web del propio Plan Estratégico. Detrás de estos planes, detrás de todo este trabajo que resulta duro, nosotros intentamos poner en todos los proyectos que realizamos una serie de ingredientes, que no sé si son los ingredientes del éxito, pero son los ingredientes que a nosotros nos dan vida y que nos permiten acercarnos a la realidad de las ciudades que analizamos y ayudamos a construir su futuro. Los consideramos clave en nuestro día a día. La innovación como filosofía por su valor para la sociedad. La innovación es una palabra que la gente utiliza como conceptos como sostenibilidad, como el concepto de holístico, pero por más que estén muy utilizados, no tenemos que perder su valor. La innovación no deja de ser hacer las cosas de una manera diferente, pero siempre respondiendo a tu criterio y a tu necesidad. Y la tecnología, al fin y al cabo, solo tiene que ser un instrumento del que tú tienes que servirte para alcanzar tus objetivos. La tecnología sin las personas no es inteligente. Esto lo diré una y otra vez. ¿Por qué? Porque la tecnología tiene que servir para solucionar aquellos problemas que identificamos y realmente poder aprovechar las oportunidades que estas herramientas nos plantean. Para desarrollar nuestro trabajo, fundamentalmente nos basamos en la investigación. Nos gusta conocer cuáles son las últimas tendencias, tanto del día a día de las ciudades referentes en el mundo, como qué es lo que los científicos, los teóricos de las teorías de la innovación nos tienen que decirnos y que nos ayudan a acercarnos de manera más sistemática a la realidad. Y lo que tratamos siempre es de aprender de forma continua y aprender de los mejores, que no siempre es de los más grandes. No siempre lo que hacen ciudades como Londres, San Francisco, Copenhague, tiene por qué ser lo mejor. Hay ciudades mucho más pequeñas que desarrollan actividades, me viene ahora a la cabeza aquí que tengo a José Ramón, actividades de participación ciudadana que pueden servir de referencia para cualquier ciudad. Esto es un poquito de dónde vengo y para que conozcáis un poco cuál es nuestra aproximación al mundo de la planificación estratégica de ciudades. En la ponencia que tengo el placer de contar esta tarde, lo que pretendo es incidir en los elementos claves para que entendáis realmente que esto es una herramienta para vosotros. Realmente no lo tenéis que ver como algo ajeno, sino que lo tenéis que hacer vuestro y que tiene que ser útil para la ciudad de Alicante. Y por ello voy a repasar una serie de elementos que consideramos claves y os voy a contar el caso del Plan Estratégico de Gijón, que me parece que es un referente muy bonito y una experiencia muy dura, pero que ha dado unos frutos muy, muy, muy bonitos. Bueno, para empezar, ¿qué es la estrategia, ¿no? Inicialmente? La estrategia, desde el punto de vista de la innovación y de los teóricos de la innovación, de uno de los padres de la economía en los últimos años, como es Porter, inciden en aspectos importantes. No supone hacer mejor las cosas que los demás, no supone hacer lo mismo que hacen los otros mejor, no. Tienes que buscar cuál es tu singularidad, cuál es la diferencia, y en ese punto es donde tienes que incidir e intentar ser el mejor. Es
Eso implica pensar muy bien quién eres, quién quieres ser y qué es lo que te diferencia del resto. Implica elegir, eso lo repetiré también al final de la charla, y también implica que hay que buscar la combinación mejor entre las actividades que vayas a escoger. ¿Esto cómo se aplica a la planificación estratégica de ciudades? Aquí he puesto una definición que conlleva 3 elementos fundamentales, que es visualizar los objetivos y los proyectos, y se articula todo en un proceso de visualización de un futuro deseado para vosotros, para la ciudad de Alicante, y de trasladar dicha visión a retos y objetivos concretos. No cabe quedarse en las palabras iniciales, no, hay que traducirlo a acciones concretas y a proyectos, que son los que permiten llegar y rozar la calle, ¿no? Tienen que estar alineados con los objetivos que has planteado y que permitan esa materialización de la visión de la ciudad. La planificación estratégica de ciudades no responde sino a una situación que yo creo que tenemos todos que ser conscientes. Actualmente los problemas que vive la sociedad actual son de tal magnitud y son tan complejos que de verdad que si no los abordamos entre todos no tienen solución. Problemas como el cambio climático, como la escasez de recursos, el problema del desempleo, que igual toca más de cerca a la ciudadanía, no podemos esperar a que el sector público lo solucione por su cuenta. Todos tenemos que hacer pequeños cambios en nuestro día a día para poder afrontar estos problemas. Esa complejidad de los problemas también implica que tenemos que abordarlos de forma combinada, es decir, los problemas medioambientales los tenemos que abordar desde la parte social y desde la parte económica, porque todos los problemas están interrelacionados. O sea, esto se refleja, no sé si se refleja, pero tiene una contrapartida en la administración pública local, en los tancos de los departamentos. Los ayuntamientos tienen que trabajar por articular sus departamentos de tal forma que puedan responder y puedan afrontar esos problemas de forma integrada. Y esto implica internamente al ayuntamiento y externamente con el conjunto de la ciudadanía. La gobernanza reflexiva es un concepto un poco etéreo, pero que viene a significar que tenemos que estar pensando constantemente en qué hacemos y cómo lo hacemos. Y una planificación estratégica no puede ser puntual, sino que necesitas constantemente estar pensando y estar reflexionando sobre si lo que estás haciendo está yendo bien y si te está permitiendo alcanzar los objetivos que has planteado. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer un plan estratégico? ¿Por qué no, bueno, cada uno hacemos nuestro planecito ad hoc y que nos responde a nuestros intereses? En el ámbito de ciudad, yo creo que es uno de los elementos más críticos, porque es el ámbito más cercano a todos nosotros. Es el que en nuestro día a día, al fin y al cabo, nos duele más, ¿no? Lo que está pasando y lo que desde la administración pública local nos establecen, ¿no? La ciudad la creamos nosotros en nuestro día a día y es un ser vivo que está producido por nuestra actividad diaria, ¿no? Y es el ámbito en el que la administración pública tiene un grado de responsabilidad muy grande. Hay una tendencia, ya desde hace unos años, en el que las ciudades juegan un rol nuevo en el mundo global. Las ciudades ya han dejado de ser el espacio natural de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas, y las ciudades compiten entre sí por
alcanzar niveles de vida mejores, por ser capaces de atraer inversiones, por ser reconocidos a nivel mundial para atraer una cantidad enorme de turistas. Hay millones de rankings que vienen a reflejar esto, ¿no? Y en realidad las ciudades son el terreno de juego de la economía del conocimiento, que es la economía que vivimos ahora, ¿no? Y entonces, para lograr posicionarte en esos rankings, tienes que planificar. Es como una empresa. Una empresa, si quiere competir con los demás, si quiere ser mejor, tiene que tener un plan estratégico que le permita alcanzar esos objetivos. Y por último, un porqué que yo creo que es uno de los más prioritarios. ¿Por qué? Porque las ciudades, y por fin desde la Comisión Europea y desde diferentes organismos internacionales se están dando cuenta, ¿no? Las ciudades son parte del problema y de la solución. ¿Por qué parte del problema? Las ciudades concentran, si no me equivoco, hace unos años, por primera vez, el porcentaje de personas que vivían en ciudades en el mundo superó al que vivía en zonas rurales. Las ciudades concentran los flujos de conocimiento, los flujos económicos, los flujos de personas, y esto está teniendo un impacto brutal en el medio ambiente y en el procesos de escasez de recursos, eficiencia energética. Entonces, las ciudades tienen que ser conscientes que son responsables de esa parte del problema, pero al mismo tiempo tienen que ser conscientes de que esa misma situación les ofrece oportunidades. Y esa parte de la solución tienen que saber aprovecharla para transformarlo en oportunidades de negocio y en riqueza para las mismas ciudades, a la vez que mejorar la calidad de vida de su ciudadanía. Podría decir millones de porqués más, y más una entusiasta como yo de la planificación estratégica, ¿no? Pero bueno, estas eran las 3 ideas que me parecían más notables, ¿no? Formamos parte del mundo, tenemos que ser conscientes de nuestro rol y tenemos que poner nuestro granito de arena para ser responsables con nuestro papel. ¿Para qué? ¿Para qué hacer una planificación estratégica? Pues fundamentalmente para ser una ciudad competitiva y para ofrecer la calidad de vida que la ciudadanía demanda y merece. Y son 2 conceptos que aparentemente siempre puede haber reticencias a pensar que la competitividad no puede, o es un poco fría, ¿no? Y si piensas en términos económicos, parece que el aspecto social queda un poco relegado. Pero nada más allá de la realidad. El concepto de competitividad, al fin y al cabo, te tiene que permitir crecer, pero de forma sostenible y teniendo en cuenta las personas que viven en tu ciudad. La competitividad tiene que construirse, y más en la economía del conocimiento en la que estamos ahora, que por fin se dan cuenta de que las personas son el ingrediente fundamental de la competitividad, el tan manido concepto del talento, porque somos las personas, al fin y al cabo, los que producimos y los que creamos ese conocimiento del que se alimenta la economía, ¿no? En este proceso de competitividad hay una parte de egoísmo en cuanto a cómo se aborda la calidad de vida, porque hay algunos estudiosos que, como Richard Florida, que ya es un viejo conocido de estos temas, que dice que las ciudades, si quieren ser competitivas, es decir, si quieren contener talento, capital intelectual, social, que les permita evolucionar, tiene que darle a las personas un lugar para vivir y para trabajar. Ya no es suficiente con que les busques, como pasaba en las décadas de los 60, ¿no? Cuando el desarrollismo y el boom industrial, que se creaban casas mínimamente, se creaban los servicios mínimos para dar cabida a la mano de obra que tenía que
que trabajar en las fábricas. Ahora mismo el talento tiene en su mano mucho poder. Y tiene mucho poder porque las ciudades compiten entre sí para atraer ese talento. Y ese talento no solo demanda unas buenas condiciones de trabajo, no solo demanda buenas empresas que sean innovadoras. Ese talento demanda calidad de vida. Y esa calidad de vida no es otra cosa que entornos sostenibles, ciudades vibrantes que les permitan desarrollarse personalmente, no solo profesionalmente, buenos equipamientos, entornos sostenibles, que haya una comunidad sólida. Entonces, por eso son conceptos que desde la competitividad pueden tener un punto de vista un poco egoísta, pero al fin y al cabo necesita de la calidad de vida. Y desde nuestra perspectiva, la competitividad tiene que tener un fin último, que es la calidad de vida. Es decir, crear riqueza económica por crear no tiene ningún sentido si no tiene su impacto en la sociedad y en que seamos más felices. Suena un poco utópico, pero es que es así. El fin último de cualquier estrategia tienen que ser las personas. Vale, ¿quién tiene que hacer la planificación estratégica? ¿Quién tiene que tirar del carro y quién tiene que participar? Pues lo siento para el sector público, pero tienen que liderar estos procesos. El liderazgo estratégico supone mucha responsabilidad porque supone no solo tomar decisiones, sino también ser capaz de sentar a una misma mesa a todos los actores implicados e intentar que se pongan de acuerdo, que eso, como vemos últimamente, cada vez es más difícil. Tiene que ser el que tire un poco del carro, el que ponga un poco de orden y el que al fin y al cabo tome decisiones. Y tiene que ser el articulador un poco de ver lo que está pasando a su alrededor, ligar las tendencias globales, pero siempre desde la posición local del territorio. Yo creo que es fundamental y lo hemos visto. Yo he tenido la ocasión de hacer distintos estudios de ciudades y es uno de los ingredientes comunes a todos los casos de éxito. Necesitas un liderazgo. Sin un liderazgo claro, el proceso se cae. Pero si bien necesitamos un director de orquesta, el director de orquesta, si la orquesta en sí no es nada. Aquí he puesto la palabra gobernanza, que es otra de esas palabras tan utilizadas y que a veces se vacía de contenido, pero que en el fondo refleja una necesidad. Como os decía antes, los problemas que las ciudades abordan en este siglo son muy complicados, de verdad. Y todos somos responsables de esos problemas. Todos tenemos que responsabilizarnos y todos tenemos que ser capaces de sentarnos y de tomar decisiones, porque de forma individual no se pueden atajar. Otro tema importante es que lo trataré igual luego dentro de un rato. Uno de los grandes problemas de la planificación estratégica del día a día de los ayuntamientos es la financiación. Los costes son los que son y los recursos son muy limitados. Para poder abordar esas nuevas formas de financiación necesitas contar con el sector privado y con el resto de agentes de tu sistema para poder sacar adelante ciertos proyectos. Y tienes que pensarlo como una ventaja. Esa creación de consenso, al fin y al cabo, lo que te está dotando es de legitimidad al proceso y te está dando una solidez que, si lo haces individualmente, es imposible conseguirlo. Bueno, ahora voy a hablar del cómo, que es un poco el centro de la ponencia, que es lo que vengo yo aquí un poco a contar. Es un proceso duro, lo tengo que decir, y lo que voy a intentar es dar unas pequeñas pinceladas iniciales de
para que queden un poco en la mente, ¿no?, las grandes ideas, y luego cómo eso se ha traducido al caso de Gijón. Bueno, dentro del proceso de planificación estratégica hay 4 grandes fases. Una fase de diagnóstico, una fase de formular la estrategia, la parte de implementación que liga con los proyectos, y es súper importante la evaluación continua. Este proceso, si bien aquí aparece lineal, es totalmente dinámico y requiere de una reflexión continua. Dentro de la parte del diagnóstico, necesitas conocer una serie de elementos claves para poder hacer tu estrategia. Necesitas saber quién eres. Esto es fundamental. Y yo no me cansaré de repetirlo las veces que haga falta. Necesitas saber quién eres, necesitas saber de dónde partes, necesitas conocer tu identidad, porque la planificación estratégica tiene que ser siempre desde tus raíces. Yo personalmente no confío mucho en ciertos proyectos que rompen totalmente con la trayectoria de un territorio. Yo creo que en nuestra identidad está la fuerza de la ciudad. Y yo estos 2 días que llevo aquí en Alicante, por las personas que me han guiado en el conocer un poco la ciudad, creo que tenéis un potencial muy, muy grande que está sin explotar y que os puede permitir dar un paso al frente y decir: aquí estamos y esto es lo que somos, y esto es quién somos. Y la identidad es importante desde un punto evolutivo. Cuando tú haces una reflexión estratégica, no solo cuenta quién eres ahora, sino que tienes que ver cuál ha sido tu evolución. Necesitas ver qué pasos has dado y cómo has llegado a ser lo que eres. Necesitas, aquí pongo un análisis interno que luego os contaré un poco cómo ha sido en el caso de Gijón. Pero yo aquí me quedaría con el concepto de identidad, que tiene que ser los cimientos de la construcción de cualquier plan estratégico. Dentro del diagnóstico, aparte de quién eres, necesitas saber qué te rodea. Porque todos somos muy importantes, pero todos estamos influenciados por cosas que se nos escapan. Y necesitas saber qué está pasando ahí fuera para conocer qué te puede afectar y cómo te puede afectar. Pero no solo ahora mismo, sino a medio y largo plazo. Hay tendencias, hay cosas que pasan en Europa, hay cosas que pasan en España, que te van a afectar sí o sí, y necesitas conocerlas para poder anticiparte a sus consecuencias. No solo eso, sino que hay otras cuestiones que están pasando ahí fuera y que te pueden servir de ejemplo. Se puede aprender mucho de otras ciudades, y no lo digo desde el copy-paste. No estoy diciendo que haya que coger el modelo de otra ciudad y traerla, pero sí tienes que saber qué es lo que está pasando, porque tienes que estar al día y tienes que posicionarte en esos debates y decir: yo quiero ser esto dentro de esta tendencia global. Y es importante, cuando te acercas a comprender lo que está pasando fuera y que te puede afectar, es importante saber qué opinan desde dentro de la propia ciudad o desde un entorno más o menos cercano hasta expertos externos. Porque a veces en el día a día nosotros percibimos la ciudad. Cuando vives en una ciudad tienes una visión muy, muy subjetiva, y a veces la opinión externa ayuda mucho. Y luego os daré un ejemplo de cómo esto se traduce en cosas concretas. ¿Qué hacen otros? Que es lo que venía a decir un poco antes, ¿no? Necesitas saber qué está haciendo tu vecino. Necesitas saber qué está haciendo tu vecino, igual el vecino de enfrente y de otros sitios un poco más lejanos, ¿no? Porque necesitas posicionarte y saber, bueno, cuáles son tus puntos débiles respecto a otros,
para saber por dónde tirar y saber realmente cuál es tu situación, porque si a mí me dices que tengo una tasa de paro X, pues bueno, eso es muy relativo. Siempre está bien tener un contexto con el que poder decir, bueno, estoy mejor, estoy peor. Pero no solo es compararse, sino que es aprender. Como os decía antes, yo soy una apasionada de esto de las ciudades y hay millones de iniciativas bonitas que se pueden aplicar a cualquier ciudad y puedes aprender muchísimo. ¿Por qué? Porque otros probablemente hayan pasado por los mismos errores que vosotros. Nos hemos tropezado en las mismas piedras. Y es importante aprender no solo de las buenas prácticas, sino también de las malas prácticas. Pero con mucho cuidado, porque lo que vale para una ciudad, como voy a decir Bilbao, que es mi ciudad, no es aplicable probablemente a una ciudad como Alicante. ¿Por qué? Porque las circunstancias son diferentes y porque vosotros tenéis una identidad que es diferente a la de Bilbao, nada más. Por eso siempre hay que abordar estos procesos con mucho cuidado y sabiendo que las condiciones no son las mismas y que al aplicar ciertos métodos siempre hay que adaptarlos a tus condiciones propias. Una vez que has definido, que has identificado un poco cuáles son tus debilidades, has visto cómo estás respecto a tu competidor, sobre esa base, sobre ese diagnóstico, necesitas construir tu estrategia. Y necesitas definir una serie de cuestiones que esta mañana yo creo que han quedado más que dichas, ¿no? Pero bueno, voy a repetirlas de forma muy breve. Sobre todas las cosas, tienes que decidir qué quieres ser de mayor. Tienes que definir quién quieres ser. Tienes que atreverte a soñar, pero con los pies en la tierra. Y una cuestión muy importante es el largo plazo. La planificación estratégica, si tiene algo positivo, es que está por encima de una legislatura, está por encima de los intereses de los políticos que están ahora mismo, incluso de los ciudadanos que estamos viviendo ahora en esta ciudad. Tienes que pensar a largo plazo porque tienes que decidir cómo quieres llegar o cómo quieres dejar tu ciudad a tus hijos. Porque los problemas que abordamos solo son solucionables si se tiene esa visión a largo plazo. Y es imprescindible, es la base de la estrategia. Tenéis que consensuar esa idea y construir a partir de ese punto. Esa visión, evidentemente, se tiene que traducir en cuestiones un poco más terrenales, porque las visiones suelen ser un poco soñadoras. Se suelen traducir en objetivos. En objetivos también se suelen medir a corto, medio y largo plazo, que te permite ir valorando cuál es el estado de tu estrategia. Y evidentemente tienen que ser criterios medibles, realistas y alineados con la visión. El tema de los indicadores respecto a los objetivos es clave para poder hacer una evaluación de cómo lo estás haciendo y poder tomar medidas en caso de que las cosas no estén yendo como estaba previsto. ¿Cómo vas a conseguirlo? Te has planteado unos objetivos y tienes que decidir, pues bueno, dentro de todas las posibilidades que tengo, ¿qué es lo que quiero hacer? Y aquí están las líneas de actuación y acciones que, de nuevo, tienen que ser medibles, relevantes, alcanzables y específicas a los objetivos. Cada objetivo tiene que llevar asociado un indicador, tiene todo que estar muy estructurado y tiene que haber una trazabilidad de cara a que la estrategia sea coherente. Y esto toma tierra. Las líneas de actuación, las acciones se quedan igual un poco en el papel. Y lo que llega al día a día de la ciudadanía son los proyectos, que son los que hay que realmente que implementar y hay que diseñarlos. Y estos proyectos tienen que tener una serie de características que yo creo que son muy importantes. Los proyectos son una oportunidad. Son una oportunidad de crear iniciativas que realmente sean tractoras y sean capaces de
de mover agentes, de crear ilusión y de unir distintas dimensiones en un único proyecto. Un proyecto no tiene por qué ser un proyecto orientado a medio ambiente, un proyecto orientado… De nuevo, el hecho de ser estancos es un hándicap muy grande. Necesitas proyectos que integren distintas dimensiones sociales, económicas, medioambientales. ¿Por qué? Porque la realidad actual lo demanda y es una oportunidad muy grande. De hecho, las DUSIs, que vosotros ya tenéis la experiencia, ese hecho de que tengan que estar integrados es un elemento crucial. Y hay que definir roles, hay que definir responsables, hay que definir el dinero, cómo vas a financiarlo, porque al fin y al cabo es el día a día y es la implementación de tu estrategia. Y necesitas definir cómo vas a valorarlo. Como os decía antes, un plan estratégico no puede ser un proceso puntual de 1 año, 2 años, no. Esa estrategia tiene que estar en continua revisión, tienes que evaluar cómo lo estás haciendo y tomar las decisiones oportunas en los momentos oportunos. En la actualidad, la reflexión es una de las palabras, yo creo que se habla mucho de ciudades inteligentes, pero yo creo que las ciudades reflexivas deberían ser el concepto más que inteligente. Pero bueno, esto es un poco los grandes elementos que configuran un proceso de planificación estratégica. Como os comentaba al principio, a lo largo de los últimos 2 años he tenido el placer, a veces doloroso, de participar en la elaboración del Plan Estratégico de Gijón. Ha sido un proyecto precioso y creo que va a dar unos frutos muy bonitos. Decir que ayer precisamente salía a los medios de comunicación que iba a ser aprobado por la Junta de Gobierno el plan definitivo, y que, como Fernando esta mañana ha dicho, buena parte de las cosas que están definidas en este plan ya están en marcha bajo la forma de planes de acción mucho más concretos. El proceso que hemos seguido en el PEG ha sido el que os he comentado previamente. Se hizo un diagnóstico, que es la gran parte del proyecto fue la parte de diagnóstico, la parte estratégica, parte de proyectos, y ya os explicaré cómo hemos abordado la parte de evaluación. Y todo ello, o sea, creo que no he vivido una experiencia como esta de proceso de participación dinámico y abierto. Tras cada documento, tras cada reflexión que hemos tenido el equipo técnico que hemos realizado este plan estratégico, ha habido un contraste. Y no solo un contraste, porque un contraste parece que es, bueno, te planto unas ideas y a ver qué opinas de ellas y ahí se queda, sino que ha sido un diálogo constante, y ahora os comentaré un poco más en detalle cómo ha sido. Uno de los puntos fuertes de este plan estratégico es que se abordaba la realidad de Gijón desde 3 grandes dimensiones, lo que ellos han llamado los ejes estratégicos, y permitía abordar la realidad de Gijón desde todas las dimensiones posibles. Se hablaba de economía, teníamos el eje economía, el eje de gobierno, el eje de ciudadanía, calidad de vida, medio ambiente y energía, y movilidad. Este creo que ha sido uno de los aspectos a mí que más me entusiasmó cuando tuve la ocasión de leer los pliegos del proyecto, porque me parecía un acierto y fue una especie de ponerse a la delantera, porque es algo que luego en las DUSIs es lo que han pedido, realmente abordar todas estas dimensiones de forma integrada. Bueno, dentro del proceso, la primera parte, como os decía, la parte de diagnóstico ha sido la más larga, sin duda alguna. Esta fundamentalmente ha sido la estructura del proceso, en base a los 6 ejes que tenéis aquí a la izquierda. Se abordaron el análisis del entorno, el análisis Delphi, comparativo y el interno.
y al final el objetivo era alcanzar una matriz DAFO que nos demostrara o que nos mostrara y que nos permitiera comprender cuáles son las debilidades y fortalezas y las oportunidades y amenazas de la ciudad de Gijón. En el análisis del entorno está compuesto por varias partes. Inicialmente redactamos un documento. Personalmente os recomiendo que lo leáis, no es porque lo haya escrito yo con otros compañeros, pero realmente es un documento que me gusta muchísimo y que trata de reflejar las grandes tendencias que si bien son globales, que parece que sí son globales, están ahí en un limbo que no nos afecta, pero que realmente nos afectan. Y nos suponen una serie de retos en todos los ejes estratégicos que os he comentado. Son factores externos, pero son factores que hay que tener en cuenta. Posteriormente hicimos un benchmarking de ciudades, un análisis comparativo en castellano de toda la vida, de la situación de Gijón con relación a otras ciudades. Elegimos, en total creo que fueron 24 ciudades, y se seleccionaron en función de distintos criterios, por cercanía, porque podían ser las más competitivas para Gijón, por otras que podían ser referentes para la ciudad por trayectoria y por identidad, y otras que lo estaban haciendo muy bien y que la verdad es que merece la pena aprender de ellas. El análisis tuvo una doble aproximación, una parte más cuantitativa. Hicimos un sistema de indicadores. Los indicadores, el problema que tienen es que la información no está disponible en muchos casos, entonces hacer análisis comparativos en base a indicadores cuesta bastante, pero hicimos ese esfuerzo y lo complementamos con un análisis cualitativo que te permitía un poco conocer qué es lo que estaban haciendo bien y qué es lo que estaban haciendo mal estas ciudades. Y estas ciudades son las que os pongo aquí. A la izquierda son todas las españolas que abordamos y a la derecha el resto de ciudades europeas. Es otro documento, personalmente, en este participé un poquito. Un compañero mío lo llevó y es otro de esos documentos. Todos estos documentos de los que os estoy hablando están disponibles en la web de Gijón y os lo recomiendo porque se pueden aprender muchas cosas, de verdad. Hay iniciativas muy bonitas y hemos intentado recoger aquellos aspectos claves que nos pueden servir de buenas prácticas para aplicárnoslas a nosotros, en este caso a Gijón. Este es otro de los elementos del análisis externo del que yo también personalmente estoy muy orgullosa, porque fue un trabajo que costó muchísimo. Todas estas tendencias que hemos visto en los análisis anteriores, lo que pretendíamos identificar es en qué medida eso iba a afectar a la ciudad de Gijón, porque sí, hay tendencias globales que pueden o no pueden influir. Esas amenazas y oportunidades fueron contrastadas con 95 expertos internacionales, expertos nacionales y expertos locales, de distintos ámbitos, científicos, de conocimiento, de la rama de distintos representantes de organizaciones locales y demás. Lo que nos permitía ver es en qué medida o priorizar en qué medida los distintos elementos que se les habían puesto encima de la mesa podían influir en la ciudad de Gijón. Aquí tenéis un ejemplo de uno, es probablemente la matriz final más representativa. Esto tiene un trabajo muy duro de preparar cuestionarios, de hacer análisis estadísticos, y aquí lo que pretendíamos un poco era reflejar, en base a ese criterio de los expertos, qué elementos eran los más importantes para la ciudad de Gijón en el futuro. Lo que está en el cuadrante superior derecho se puede decir que son los elementos más importantes y atractivos para la ciudad de Gijón. En este caso el tema del puerto, el uso racional del suelo, la plataforma logística, reducción de la tasa de riesgo de pobreza, son los elementos que los expertos consideraron más relevantes. Y esto, al fin y al cabo, es cuantificar un poco todas esas cuestiones más cualitativas que hemos ido identificando previamente. Posteriormente,
hicimos el análisis interno, realizamos 6 documentos por cada uno de los ejes estratégicos que habíamos abordado. Se realizaron estudios estadísticos de la evolución de la ciudad en los últimos 10 años, más o menos, en distintas dimensiones de cada uno de los ejes para intentar identificar cuál era el estado y cuál había sido la trayectoria de la ciudad y llegar a extraer cuáles son las grandes fortalezas y debilidades de la ciudad. En este trabajo, tengo que decir que en el trabajo previo también ha habido participación, luego os contaré cómo, además de los expertos. Inicialmente se hizo un trabajo bastante potente de trabajo de gabinete, de recoger datos, de intentar comprender qué es lo que había pasado, y a esa labor esos documentos fueron contrastados con los grupos de trabajo y fueron alimentados con entrevistas concretas a agentes locales y regionales que podían contribuir en ese análisis. Se hicieron varias sesiones de grupos de trabajo y tengo que decir que grupos de trabajo no internamente, es decir, no solo formaban parte técnicos del ayuntamiento, sino que representantes de asociaciones, de distintos organismos privados podían participar. Y la verdad es que fue un ejercicio también muy enriquecedor. Fue duro el integrar los resultados de esos grupos de trabajo, pero doy fe, porque yo he trabajado en ello, de que se tuvieron en cuenta esas opiniones y están reflejadas en las conclusiones de los distintos análisis. Este es el resultado de todo este proceso que os acabo de contar al final. Se realizaron 6 matrices DAFO por cada uno de los ejes, aquí he puesto solo un ejemplo, y a la vez que se contrastaban estas amenazas y debilidades, fortalezas, oportunidades, se aprovechó esos grupos de trabajo para generar nuevas ideas que podían servir de base para la formulación de la estrategia en sí. Bueno, la formulación de la estrategia, esta mañana Fernando ya ha contado un poco cuál era el contenido, pero debo decir que en base al DAFO, a estas matrices DAFO que aquí os he enseñado, que también supuso bastante trabajo desentrañar, ¿no?, realmente cuáles eran las ideas potentes y las ideas que podían servir de estructurantes para lo que es la estrategia en sí. Se construyó la visión de Gijón 2026, se definió un modelo, al fin y al cabo definimos un modelo que tenía que servir de paraguas para las acciones, para las líneas estratégicas y los proyectos que íbamos a construir. La visión, como ha comentado Fernando esta mañana, un espacio abierto, innovador y atractivo para vivir, aprender y crear valor en un entorno conectado, saludable y sostenible. Y aunque aquí puede parecer que es una frase sencilla, os tengo que decir que hasta que conseguimos el consenso para poner cada palabra en su sitio, llevó su camino. Este es el modelo que os comentaba y que esta mañana Fernando ha comentado un poco en profundidad. Esto lo que nos permitió fue crear un poco el discurso también para nosotros, para articular todas esas ideas que habían salido del proceso previo de análisis. Una parte central que es la facilitadora un poco, que tiene que permitir que los elementos de crecimiento y de desarrollo salgan adelante. Las líneas de actuación, por cada uno de los elementos se definieron las líneas de actuación con una serie con los objetivos, una descripción y las acciones concretas que iban a formar cada una de las líneas. Los proyectos, aquí os pongo un ejemplo. Yo creo que en la planificación estratégica es súper importante la trazabilidad, porque hay veces que pierdes las ideas. Todo está tan interrelacionado que es complicado de llegar desde el punto ámbito, que es tan general, hasta el punto de proyecto. Vosotros con la experiencia de la DUSI supongo que, esto ya lo tenéis más que superado, pero de cara a la planificación estratégica es muy importante para que sea coherente todo el proceso. Aquí salieron en este caso 14 proyectos estratégicos ligados a una serie de las líneas de actuación.
Y es importante, aquí os pongo un ejemplo de uno de las fichas de proyecto que tiene más páginas, pero tienes que definir de quién es la competencia, tienes que decidir cuáles son las áreas municipales involucradas, cuáles son los socios y agentes implicados con los que vas a tener que contar para llevar a cabo ese proyecto, cuáles son las fuentes de financiación, si las tienes claras mejor que mejor, una descripción, un horizonte temporal en términos de cronograma. También deberías en un nivel posterior definir cuál es el dinero, qué es lo que te va a costar esto, ¿no? Y en el punto de evaluación tengo que decir que cada una de las acciones que se definieron tienen asociadas un indicador de cumplimiento que va a ser el que te va a servir para hacer ese seguimiento. De forma transversal al plan estratégico se hicieron 2 separatas con los planes estratégicos de ciudad inteligente y del plan de infraestructuras, que al fin y al cabo son 2 herramientas que le tienen que servir al plan estratégico para seguir adelante. Uno que es el más ligado sobre todo al tema de las TICs y las infraestructuras necesarias para alcanzar los objetivos que te has planteado. Y como os decía antes, el proceso participativo ha sido una de las características de este proyecto. Si bien antes no lo he dicho, después de hacer el análisis externo se realizó una conferencia exploratoria en la cual presentamos los resultados hasta ahora alcanzados, hasta ese momento, y se realizó una sesión participativa de unas 2 horas y algo, que tuvo muy buena acogida y en la conferencia participaron alrededor de 200 y pico personas, si no recuerdo mal. Hubo otra conferencia posteriormente, más orientada a la parte de la formulación de la estrategia en sí. Nos ha permitido contrastar las amenazas y oportunidades. Hemos contado con la participación para identificar las acciones estratégicas. Las acciones estratégicas están en buena parte definidas por los grupos de trabajo y ha habido un plan de comunicación y difusión constante y sobre todo una participación online de manera continua, y doy fe de que tanto los inputs recibidos en las conferencias como los grupos de trabajo como lo que se ha recibido online se ha tenido en cuenta en la elaboración del plan estratégico. Yo creo que es uno de los pluses de este. Ha dado muchos quebraderos de cabeza a mí personalmente, porque es difícil articular esas ideas que se producen en entornos un poco desarticulados, porque tú te sientas en una mesa con más personas y te ponen encima de la mesa cosas que, bueno, tienes que decidir si eso te gusta o no te gusta, si estás de acuerdo o no, y generar nuevas ideas. Y integrar eso en el proceso estratégico es difícil, pero de verdad que merece la pena, porque hemos aprendido muchísimo de la gente que ha participado en este proceso. Voy a decir una serie de claves que yo voy a poner unas encima de la mesa, habrá millones, y voy a empezar por los errores típicos. La lista del que no hay que hacer, se podría decir. El primero es un poco rimbombante, quedarse en la eficiencia operativa y confundirla con estrategia. Al fin y al cabo, no tienes que hacer bien las cosas, tienes que hacer mejor las cosas en aquellas cosas diferentes que tú quieres hacer. No conocerse bien a sí mismo, tienes que partir siempre de quién eres, tienes que elegir, una cosa que a los políticos les suele costar bastante, pero tienes que elegir, porque las opciones son muchas, pero tienes que llegar a decidir qué camino es el que quieres. Tratar de evitar todo lo que hacen los demás, para nada. O sea, tienes que aprender de otros, pero tienes que asimilarlo y construir tu propio camino. Que crecer por crecer no es la forma. Tienes que decidir hacia dónde quieres ir. Y bueno, igual el objetivo no es crecer tanto como otros. Ahí hay muchos ejemplos de ello. No liderar y tratar de gestionar desde el consenso interno y el servilismo externo. Tienes que liderar sí o sí. Hay que liderar en los procesos. Y no puedes quedarte en una visión estática de la estrategia, porque tienes que moverte, tienes que reflexionar continuamente
y tienes que mirarte el ombligo de vez en cuando y decir, esto no lo estoy haciendo bien. Elementos críticos. A nivel administrativo público local es muy importante el tema de las competencias. A nosotros nos surgía a veces que decían, pero es que eso no es competencia nuestra. Bueno, igual no es competencia vuestra, pero tenéis que decir esto lo quiero hacer y tenéis que hablar con quienes sí que pueden hacerlo. Necesitáis coordinaros y colaborar internamente. Eso es fundamental en el ayuntamiento, porque si no hay diálogo interno, si no hay una apropiación por parte de todos los departamentos, el plan estratégico no va a ir a ninguna parte. Es un proceso complejo y es la conjunción de distintos intereses, y por eso la gobernanza y la participación son claves. Hay que afrontar nuevas formas de financiación, porque los recursos son más limitados que nunca, y pensar a largo plazo, eso sobre todo. Y para Alicante, ya no me queda nada de tiempo, pero sí que os quería decir algunas pinceladas, ¿no? Yo recomendaría que construyerais un proyecto propio de futuro, y de futuro a largo plazo. La estructura inteligente es fundamental, la tecnología es fundamental. El cómo vais a financiar esos proyectos, tenéis que repensar esas formas de financiar, formas público-privadas, implicar en mayor medida a la ciudadanía. Y tenéis que concebir la ciudad como una catalizadora de nuevas soluciones. A la vez que solventáis problemas, podéis crear oportunidades de negocio, podéis crear oportunidades para todos los que estamos aquí y todos los que están paseando por ahí fuera en la ciudad. Porque los proyectos tecnológicos en buena medida te sirven para eso, para crear nuevas oportunidades, nuevos modelos económicos, nuevos modelos de negocio que te van a permitir traccionar de tu economía local. Y para terminar, os dejaría con esta frase de Saint-Exupéry, que es que es así. Está muy bien soñar, pero está mejor definir cómo quieres alcanzar esos sueños. Y yo os invitaría como ciudad a que soñarais con los pies en la tierra y desde quien sois, y de verdad animaros a que iniciéis este proceso, porque creo que os lo debéis a vosotros mismos sobre todo. Y hasta aquí. Si tenéis alguna pregunta, aquí tenéis el modo de contactar conmigo. Si queréis, vamos, yo siempre abierta a debatir y hablar de lo que gustéis. Muchas gracias.